Bueno, pues regresando con el mismo tema de Guerrero, a mí sí me gustaría que discutiéramos en la mesa lo que es autodefensas, lo que son policías comunitarias y la tendencia en cualquier momento de que se conviertan en fuerzas paramilitares. Bueno, mira, yo lo que he visto es que por lo que trata a las policías comunitarias, la propia Constitución del Estado de Guerrero prevé esa figura para que en las comunidades existan vinculados con los órganos de seguridad municipal, existan personas que auxilien en la vigilancia. Y en Guerrero tienen 20 años, ¿no? Sí, el problema no es eso, el problema es que hoy poseen armas de grueso calibre y lejos de cuidar la seguridad pública municipal en función del bando puede ser un gobierno y en función de los delitos menores, pues hoy son una fuerza para enfrentar a grupos de delincuencia organizada, si están preparados para ello, ¿no? Sustituyendo a las fuerzas del Estado que no se han dejado ver o han sido rebasados en esto. No se habían dejado ver, yo creo que ahora ya empieza la tienen presencia. que empezar a hacerlo. Y los grupos que se formaron en Michoacán, pues yo que he ido viendo es que es producto de un hartazgo y de un exceso de estos grupos de delincuencia organizada con la población civil que le generó el punto de reunión. Hubo alguien que lideró que para sobrevivir y para proteger las familias se unifican en este sentido, se estructuran, se arman, compran armamento, compran tiros, sustituyen al Estado y hoy ya están encausados a través de las guardias rurales, que es un órgano que regula el ejército mexicano. Aquí en Hidalgo hay guardias rurales, hay un cuerpo de guardias rurales habilitado. Cada 15 días pasan revista con las armas que tienen a su cargo, con los cartuchos que tienen a su cargo, les dan capacitación. Se les vigila. Se les vigila, están controlados, hasta los tiros, tienen que llevar los tiros, las armas, reciben capacitación, el manejo de las armas, capacitación castrense, a manera que sean cuerpos más que nada son de información de la dinámica social en las comunidades o en las ciudades del Estado. Existe en Hidalgo un cuerpo de guardias rurales y en todo el país hay guardias rurales. Aquí los encausan a ese camino, creo que fue acertado. El problema de Michoacán, yo veo, está en la designación de quien nombran comisionado. Un hombre desvinculado de las áreas de seguridad del Estado, sin un manejo adecuado de información e inteligencia, sin saber manejar la inteligencia, porque te pueden dar la información si no la sabes operar. Sí, si hay información y no hay análisis. No sabe operar, no hay. Puso a los colaboradores cercanos en la Procuraduría del Estado, Secretaría de Seguridad Pública, en las subprocuradurías regionales, pero no hay más. Si hubieran puesto ahí de coordinador a Manuel Mondragón y Cal, por ejemplo, o a un personaje que hubiera estado vinculado desde el principio en las fuerzas de seguridad, o a un marino, o a un agente de otro perfil, habría más sustento. Tú ves al comisionado, y bueno, no parece ni comisionado. Se ha achicado, se ha achicado el mismo, en aras de darle juego al gobernador, se ha ido achicando, pero yo no he visto nunca que comparezca al lado de él en una reunión del Ejército o la Marina. O sea, no han mandado las señales de la fuerza que requiere tener una responsabilidad como esa. Lo que ha pasado es que se han replegado estos grupos. Guerrero comparte la Tierra Caliente, que es una zona que lleva incluso Cabañas, es una zona explosiva. Es una zona de siembra de enervantes, de tráfico de enervantes, de guerrilla rural. Ahí incuban ahí problemas. Es más, se estuvieron dando secuestros, algunos en el Estado, donde se pagaban en la Tierra Caliente, en Guerrero. Entonces, ahí hay toda una logística ahí de la gente. O sea, es una zona muy conflictiva, muy difícil. Por naturaleza. Y que con el ingrediente hoy, si los caballeros templarios se repliegan, pues van a replegar a la zona caliente y le van a meter esa acción. Ahorita el estado de Michoacán vive una cierta calma en las zonas que había problemas, han ido recuperando la normalidad económica, recuperando huertas. El problema es que, ¿qué va a pasar el día que se retiren las fuerzas? O sea, no se ha atacado el tejido social, no se ha restaurado con inversión, con proyectos productivos, con inversión. Yo creo que hay que darle tiempo, ¿no? Sí, pero yo sí creo que no veo yo a las fuerzas de seguridad nacionales soportando el trabajo del comisionado.
yo no veo las visitas del secretario de la Defensa, de la Marina, del Procurador General. O sea, yo no veo que lo estén arropando funcionarios de las áreas. Yo creo que él se despachó su estructura con sus colaboradores que eran su procurador de verificación en la Profeco, pues colaboraron con él en el Estado de México, pero la realidad de Michoacán es otra. Yo creo eso. Sin embargo, creo yo que están bien encauzados ya las autodefensas hacia conexión con el ejército, y por lado de Guerrero, pues no les queda de otra porque no tienen la capacidad de poder cubrir todas esas áreas en sus y costumbres y todo el engranaje que hay ahí. O sea, si hay riesgo, según tu buen entender, es de que se conviertan en posibles paramilitares. Sí, no, pues ya están a un grado. Yo creo que hay dos aciertos con los dos riesgos que ello implica en los últimos días por parte de decisiones del gobierno. En primer lugar, creo que la decisión de un comisionado tal vez no es la ideal, pero en estas circunstancias sí fue la mejor. Porque la desaparición de poderes, que era la otra alternativa, te hubiera causado un efecto dominó en el que el día de mañana una oposición senatorial te dice cualquier estado de la República con estas condiciones desaparece poderes. Ya empezó el PAN del golpeteo. Bueno, digamos Cocoa Calderón. Pero por otra parte creo que el pacto de Tepalcatepec, que es esta integración hacia las guardas rurales por parte de los grupos de autodefensa, es positiva pero conlleva otro riesgo. Identificas a quiénes son por nombre, tienes mayor control sobre los grupos de autodefensa. Sin embargo, a mí no se me olvida lo que dijo uno de los voceros de las autodefensas, en el sentido de que estaban reclutando halcones, es decir, aquellos que están al final de la cadena y de la nómina del narcotráfico, porque ellos, y cito, no habían dañado a la sociedad. Eso implica que si pasaron en los últimos meses, las últimas semanas, de halconear, perdón por usar ese término, pero es bastante claro, a las autodefensas, y ahora se les está invitando a las guardias rurales, cuidado, conlleva un riesgo, creo que queda bastante claro. Ahora, de fondo, el problema de Michoacán es el problema del país. El problema es que es la herida más abierta, es el frente más claro. Claro, sí. Pero es el problema del país. Lo planteaba con una pregunta que no tiene desperdicio Jorge Castañeda esta semana. Así es. Cuando dice, muy difícil, Cuando dice, ¿no es mejor el fracaso? ¿En qué sentido? Llevamos no 1, no 2, 7 años discutiendo cómo entrarle al tema de la seguridad vinculada al crimen organizado y al narcotráfico. Así es. Entonces, la reflexión que él hace, y ya tiene un libro al respecto, y creo que en esta mesa se ha tratado en muchas ocasiones, es las organizaciones criminales, como el caso de la familia michoacana y los templarios, han migrado claramente hacia otros delitos como el secuestro, la extorsión, e incluso con una economía del crimen cobrando impuestos por tonelada y por kilo de lo que se produce en ese estado, dado que la capacidad de producción y comercialización de estupefacientes ha sido minada por el gobierno. Les están pegando por el lado de la producción y el trasiego de droga, ellos migran hacia otros delitos y su impacto social es mucho mayor. Sí, la parte del secuestro es grave. Y volvemos un poco a la lógica calderonista, que era, hay que ganarle la guerra a los criminales a costa de lo que sea. Hay que ganarle la batalla para que la droga no llegue a tus hijos. Pero la realidad es distinta a este mundo ideal en la que le podemos ganar la guerra a los criminales. Lo que dice Castañeda, y yo lo pongo sobre la mesa para discutirlo, es, en muchos sentidos, debe combatirse el secuestro, la extorsión, los delitos colaterales, que son los que te afectan directamente a la sociedad, incluso no poniendo todas las baterías del Estado mexicano para combatir el trasiego de drogas. Claro. Es un debate que no nos gusta, Luis, Gerardo, Roberto, no nos gusta. No nos gusta vernos en ese espejo, ¿no? Uno quisiera decir con toda claridad que esta guerra es ganable y que bastan X, Y, Z acciones para poder ganarle a los criminales. Lo cierto es que aunque no nos guste, tenemos que empezar a debatir esto. Porque llevamos 7 años en la lucha del deber ser, en la guerra que deberíamos ganar, cuando en realidad los números y la migración de los criminales hacia otros delitos
indican que a lo mejor, como dice Jorge Castañeda, más vale el fracaso en esos términos que el éxito. Pongo otro ejemplo, el caso del descabezamiento de las organizaciones criminales, algo que caracterizó a la administración de Calderón y de García Luna también, que fue la gran política de Genaro. Así es. Que fue tomo al número 1, al número 2 y tal vez al número 3 de una organización. Organización que pasado mañana amanece pulverizada con 40 liderazgos peleándose una plaza, con violencia, con crímenes, con extorsiones, con delitos comunes, con inseguridad. Así es. ¿Es ese el camino o no? Porque también del otro lado me parece muy válido el argumento de decir, si tú no implantas el Estado de Derecho, tal cual, no puedes garantizar cualquier otra cosa. La reforma energética y todo lo que promete depende en muchos sentidos de que garanticemos la seguridad en las zonas petroleras. La producción de los alimentos que se exportan gracias al TLC depende de que podamos hacerlos pasar por los caminos. Decía un productor aguacatero, jamás ha sido más fácil producir aguacate, jamás ha sido más difícil comercializarlo. ¿Por qué? Porque la tecnología, los avances y la apertura comercial que hoy tenemos, pues se confronta con esta otra realidad que no nos gustaría estar viviendo, pero es que hay enquistado dentro del país una fuerza que no es el gobierno, que limita en muchos sentidos la paz, la seguridad, los bienes, las libertades de los ciudadanos. Y por otro lado, Pepe, los que cosechan limón y aguacate, hasta cierto punto están contentos porque el precio del aguacate y el precio del limón está siendo hacia arriba y bien controlado. Digo, a la fuerza, pero no es lógico. No, entonces, ni podemos vivir en esa economía del crimen. Ahí es un... Ahora, hay una cuestión, digo, que pudiera resultar un tanto delicada. Creo que vamos al corte y... Vamos a ir al corte, pero regresamos como en el comentario de Roberto. Siga, por favor, en sintonía con nosotros. Regresamos para el tercer bloque de Visto Bueno Televisión.